¿Qué tal amigos? Mi nombre es Eddie Pérez, soy consultor tributario. El día de hoy vamos a repasar en este nuevo episodio de nuestro podcast Impuestos y Negocios la normativa guatemalteca en relación con las reglas de tributación internacional. Vamos a revisar cómo dentro de la legislación guatemalteca ya se incluyen varias normas de este estilo. Así que sean todos bienvenidos a este nuevo podcast. Cuando tenemos que hablar de tributación internacional, tenemos que repasar lo que establece la Organización Económica para el Desarrollo, la OECD. Es una organización europea que nació más o menos allá por los años 60, con recomendaciones para los estados para que pudieran manejar en forma conjunta una carga tributaria para los contribuyentes y así tratar de homologar las reglas, también para evitar la doble imposición. Entonces, es así como en esa normativa internacional vamos a repasar lo que hoy día tenemos dentro de la legislación guatemalteca que se refiere al tema específicamente de esta tributación internacional. Y para conocer esto tenemos que entender básicamente qué es lo que pasa con la normativa del decreto 10/2012, que es la normativa que establece las normas del impuesto sobre la renta en Guatemala. Básicamente hay que irnos un poco a la historia para conocer el proyecto de ley que incluía ese decreto 10/2012 en su versión original. Se incluía en ese sentido la posibilidad de que Guatemala tuviera un sistema de renta mundial. Se incluían varios supuestos específicos para gravar diferentes tipos de operaciones. Y en ese sentido, cuando la norma finalmente fue aprobada, pues quedó con un sistema mixto de gravamen de las operaciones en Guatemala, ya que nuestra legislación pues no quedó con un régimen de gravamen únicamente sobre la renta producida en el país, sino que también se incluyen los gravámenes como por ejemplo operaciones por servicios que no son prestados en el país, se graban con retención de impuestos sobre la renta, y en un sistema donde se graba únicamente la renta producida en un país, no se graban servicios que se prestan fuera del territorio. Así que Guatemala en ese sentido tiene, si lo quisiéramos llamar en forma muy coloquial, un sistema mixto de gravamen de las rentas en el país para el caso principalmente de los no residentes. Y así, veamos entonces cuáles son las reglas que contiene la normativa de la OECD dentro de ese modelo de tributación que propone la OECD. Se incluyen varios conceptos. Guatemala algunos de esos los ha recogido, los ha adoptado en su normativa tributaria. Está el concepto de residencia para efectos tributarios, eso está contenido en la legislación guatemalteca. También está contenido el concepto de establecimiento permanente, y esto es cuando una empresa extranjera realiza una parte de sus negocios en el país o una porción de ellos, entonces tendrá que pagar impuestos por esa porción del negocio como que fuera un residente guatemalteco. También se incluye dentro de la normativa internacional reglas para evitar el abuso de ciertas operaciones. Entre ellas tenemos la primera, que es la thin capitalization, o conocida como la regla 3-1. En el marco de la OECD, esta regla funciona para evitar que las empresas se endeuden más allá de 3 veces el total de su capital. En Guatemala esa regla está creada, pero en el sentido de que las empresas, si se llegan a endeudar 3 veces más allá del valor de su activo, entonces los intereses que paguen serán no deducibles. Como digo, la regla internacional y la base de medición es el capital, y en el caso de Guatemala la regla de medición es el activo. Otra de las reglas que tiene también la normativa es las reglas de precios de transferencia. La OECD tiene establecidas las reglas de precios de transferencia con 5 métodos para las operaciones transfronterizas, y en el caso de Guatemala lo tenemos incluido dentro de la normativa con un nivel de detalle muy propio que se termina de complementar en el reglamento de la normativa del impuesto sobre la renta, pero Guatemala lo tiene en forma detallada dentro de su normativa tributaria. Algo que es importante señalar es que la normativa de OECD únicamente contiene 5 métodos de precios de transferencia,
Sin embargo, Guatemala se ha adoptado un sexto método, que es el método para los commodities o para las exportaciones. Ese método normalmente ha sido adoptado en algunos países de América del Sur, y Guatemala lo adoptó entre su normativa de impuestos sobre la renta como sexto método para ese tipo de transacciones. Y así, con esta música de fondo, tratando de levantar un poco el ánimo, vamos a repasar algunas diferencias importantes que tenemos en esta normativa de OECD, la normativa guatemalteca. La primera, y diríamos la más importante, es que la OECD sugiere algunos acuerdos de no doble imposición para evitar la doble tributación. Esto principalmente cuando hay gobiernos que firman acuerdos de no doble tributación entre las partes. Entonces se sugiere que las tasas de retención sean menores. También la OECD propone que el marco de tributación sea sobre la residencia y no sea sobre la fuente, o sea renta mundial, pero con la posibilidad de que las personas puedan acreditar el impuesto sobre la renta pagado en otros países. En el caso de Guatemala, el impuesto sobre la renta que pagaría, por ejemplo, una empresa guatemalteca por retenciones que le hagan en otros países no se puede considerar como crédito fiscal. Bajo el marco de la OECD sí, pero bajo el marco de la ley guatemalteca, pues esto se tendría que considerar como gasto propio de la entidad. Y así, les agradecemos que nos hayan acompañado en este episodio, y me parece muy interesante analizar cómo funciona la normativa guatemalteca versus la normativa OECD. Así que los espero siempre en todas nuestras plataformas. Recuerden, estamos en Apple Podcasts, en Spotify, también nos encuentran en Anchor, en SoundCloud, en YouTube. Así que recuerden, soy Eddie Pérez, soy consultor tributario y será un gusto acompañarlos más adelante. Que estén bien ustedes y sus familias. Por favor, cuídense. Un abrazo. Chao.